Muy buenas tardes, mi nombre es Cecilia Sánchez. El tema de que le voy a hablar hoy es sobre la familia y el parentesco. El sistema del parentesco muestra una considerable diversidad comparando los sistemas más amplios de la ascendencia de parentesco y se ha convertido en parte esencial de la antropología debido a la relevancia de dicho sistema para las personas que lo estudian. Los principios elementales en que se reposa el parentesco. Para entender la estructura social de un etnógrafo, debe investigar tales lazos de parentesco. Por ejemplo, los grupos locales más significativos que puede consistir en un descendiente del mismo abuelo. La variedad de los tipos de parentesco. La familia nuclear es un tipo de grupo de parentesco que está muy difundido en las sociedades humanas. Consiste en padres e hijos que por lo general viven juntos en un mismo hogar. Otro grupo de parentesco incluye la familia extensa, la familia que consiste de los 3 o más generaciones y un grupo de ascendencia como linajes y clanes. Tales grupos por lo general no se basan en la residencia, como es el caso de la familia nuclear. Los miembros de la familia extensa se reúnen de vez en cuando, pero no es necesariamente que vivan juntos. La rama de un grupo de ascendencia dado puede residir en varias villas y rara vez reunirse para algunas actividades en común. El clan patrilineal y matrilineal. Dos reglas comunes que sirven para admitir a cierta persona como miembro de grupo de ascendencia y otra para excluirla. Como una regla de ascendencia matrilineal, las personas se reúnen al grupo de la madre automáticamente al nacer siguen siendo los miembros a lo largo de su vida. Con la ascendencia patrilineal, las personas automáticamente tienen membresía de por vida en el grupo de los padres. Las ascendencia matrilineal y patrilineal son dos tipos de ascendencia unilineal. Esto significa que la regla de ascendencia contempla solamente una línea, de la masculina a la femenina. La familia y su relación con el matrimonio, con una necesidad social, económica y política en la sociedad tradicional. Los grupos de ascendencia, diferencia de las familias nucleares, son unidades permanentes y duraderas a las que se agregan nuevos miembros en cada generación. Los miembros consiguen terrenos de linaje donde algunos de ellos deben de vivir con la finalidad de beneficiarse y administrar dichos terrenos ancestral. Una forma sencilla de hacer esto es establecer una regla acerca de quienes pertenecen al grupo de ascendencia y dónde deben vivir después de casarse. Los tipos de familia simple y extendida. La familia nuclear, formada por la madre, padre y los hijos, es la típica familia clásica. La familia extendida incluyen a los padres, hijos, los hermanos, los abuelos, hijos y otros bisabuelos.
Los parientes lineal. Es un ancestro descendiente de cualquiera en la línea directa. Por lo tanto, los parientes lineales son los padres, abuelos, bisabuelos y otros ancestros directos de uno. Los parientes colaterales. En ello incluyen hermanos, sobrinos y sobrinas, tías, tíos y primos. Son parientes por matrimonio, o sean que son delineales. Por ejemplo, la esposa del hijo, o de colateral, esposa de una hermana. Lo dejo con mi siguiente compañera. Buenas, mi nombre es Carla Marielis Mejía Domínguez. Pertenezco al grupo número 6 y les estaré hablando del matrimonio. ¿Qué es un matrimonio? Un matrimonio es una unión de un hombre y una mujer, de tal modo que los hijos nacidos de la mujer son reconocidos como ascendientes legítimos de ambos compañeros. La anterior definición no es universalmente válida por numerosas razones, ya que en muchas sociedades el matrimonio une a dos o más cónyuges. Aquí hablamos de matrimonios plurales, como cuando un hombre se casa con dos o más mujeres, o una mujer se casa con un grupo de hermanos. Esto es un arreglo llamado poliandra fraternal, característica de ciertas culturas y milaya. En la comunidad brasileña, las personas pueden elegir entre varias formas de uniones matrimoniales. La mayoría de las personas viven por un largo periodo en sociedades domésticas con leyes comunes que no están legalmente reguladas. Algunas contraen matrimonios civiles que se autoriza y legaliza por un juez de paz. Incluso otros realizan ceremonias religiosas de modo que están unidos en sagrado matrimonio, pero no legalmente. Y algunas mantienen lazos tanto civil como religioso. Las diferentes formas de uniones permiten que alguien tenga múltiples cónyuges. Por ejemplo, uno consensuado, uno civil y uno religioso sin divorciarse ninguna vez. Algunas sociedades reconocen varios tipos de matrimonios del mismo sexo. En Sudán, una mujer puede casarse con otra si solo su padre tiene hijas pero no descendientes varones. Puede pedir que su hija se presente como hijo para tomar esposa. Esta hija se convertirá en el esposo socialmente reconocido de otra mujer. La anterior es una relación simbólica y social menos sexual. Más que sexual. La esposa tiene sexo con hombres o varios hombres a quienes deben aprobar el esposo femenino. El hijo nacido de la esposa es aceptado como descendiente tanto del esposo femenino como de la esposa, aunque el esposo femenino no sea el progenitor o el padre biológico, pero ella es su padre socialmente reconocido. Lo que es importante en este caso es la paternidad más social más que biológica. Nuevamente se ve como el parentesco es una construcción social. Los hijos de la esposa son considerados los descendientes legítimos de su esposo femenino, que es biológicamente una mujer, pero socialmente un hombre, y continúa la línea de ascendencia. Incesto y exodamia. En muchas sociedades no industriales, el mundo social de una persona incluye de dos categorías, parientes y extraños. El matrimonio es una de las principales formas de convertir extraños en parientes, de crear y mantener alianzas personales y políticas. La exogamia, la práctica de buscar un esposo o una esposa fuera del grupo, tiene valor adaptativo porque vincula a personas en una red social más amplia que lo nutre, ayuda y protege en las épocas de necesidad. El incesto se refiere a las relaciones sexuales con alguien considerado pariente cercano. Todas las culturas poseen tabús contra el incesto. Sin embargo, aunque el tabú es un universal cultural, algunas culturas definen el incesto de manera distinta. Como ilustración, considere algunas implicaciones de la distinción entre dos tipos de primos en primer grado: los primos cruzados y los primos paralelos. Los hijos de hermanos o de hermanas son primos paralelos. Los hijos de un hermano y una hermana son primos cruzados. Los hijos de la hermana de tu madre y los hijos del hermano de tu padre son tus primos paralelos. Los hijos de la hermana de tu padre y de los hijos del hermano de tu padre son
Primos cruzados. Los primos paralelos pertenecen a la misma generación y al mismo grupo de ascendencia que Ego, y son como hermanos y hermanas de Ego. Se llaman mediante el mismo término de parentesco que los hermanos y hermanas. Definido como parientes cercanos, los primos paralelos se convierten en tabú y no pueden considerarse como compañeros sexuales o matrimoniales. Caen dentro del tabú de incesto, pero los primos cruzados no. En las sociedades con mitades unilineales, los primos cruzados siempre pertenecen al grupo opuesto. El sexo con los primos cruzados no es incestuoso porque no se consideran parientes. De hecho, en muchas sociedades unilineales, las personas deben casarse con un grupo cruzado o con alguien del mismo grupo de ascendencia. Una regla de ascendencia unilineal garantiza que los grupos de ascendencia de los primos cruzados nunca es el propio. Con la exogamia, los cónyuges deben permanecer a diferentes mitades. Una costumbre que es mucho más rara que el matrimonio con primos cruzados también ilustran que las personas definen sus parentescos y por tanto el incesto de manera diferente en sociedades distintas. Cuando la ascendencia unilineal está muy desarrollada, el padre que no pertenece al grupo de ascendencia de uno se considera pariente. Por lo tanto, con la patrilinealidad estricta, la madre no es pariente, sino un tipo de pariente político que se casó con un miembro del grupo del ego, el padre del ego. Con la matrilinealidad estricta, el padre no es pariente porque él pertenece a un grupo de ascendencia diferente. Explicando el tabú. No existe una aplicación simple o una universalmente aceptada para el hecho de que todas las culturas prohíben el incesto. Los estudios con primates ofrecen alguna pista. La investigación con primates sí muestra que los machos adolescentes, entre los monos o las hembras entre los simios, con frecuencia se alejan del grupo de que nacieron. Esta inmigración reduce la frecuencia de uniones incestuosas, pero no la elimina. La prueba de ADN de chimpancés salvajes confirmaron uniones incestuosas entre hijos adultos y su madre, quienes residían en el mismo grupo. El comportamiento con humanos respecto a el apareamiento con primates cercanos puede expresar una tendencia primate generalizada, en la que se encuentra tanto deseo como evitación. La endogamia. La práctica de la endogamia promueve la organización social hacia afuera y estable y conserva alianza entre los grupos. En contraste, las reglas de la endogamia dictan el apareamiento o el matrimonio dentro de un grupo al que no pertenece. Las reglas endogamias formales son menos comunes, pero todavía son familiares para los antropólogos. De hecho, la mayoría de las sociedades son unidades endogamia, aunque por lo general no necesiten una regla para formar que demande a la persona casarse con alguien de su propia sociedad. Derechos matrimoniales y matrimonio del mismo sexo. El antropólogo británico el Mundell Lear observó que dependiendo de la sociedad, muchos tipos diferentes de derechos se asignan a través del matrimonio. De acuerdo con Lear, el matrimonio puede, mas no siempre, logra lo siguiente: establecer al padre legal del hijo de una mujer y la madre legal de un hombre. Otorgar a cualquiera o a ambos cónyuges el monopolio sobre la sexualidad del otro. Otorgar a cualquiera o a ambos cónyuges el derecho sobre las labores y tareas del otro. Otorgar a cualquiera o a ambos cónyuges el derecho sobre las propiedades del otro. Establecer un fondo conjunto de propiedad, una sociedad para el beneficio de los hijos. Constituir una relación de afinidad socialmente significativa entre cónyuges y su pariente. Las siguientes discusiones sobre el matrimonio del mismo sexo servirían para ilustrar los 6 derechos recién mencionados, al ver lo que ocurre en su ausencia. Y si los matrimonios del mismo sexo, que en términos generales son ilegales en Estados Unidos o en cualquier parte, fuesen legales,
Un matrimonio del mismo sexo podría establecer paternidad legal de los hijos nacidos de uno o de ambos compañeros después de formar la sociedad. En el caso de un matrimonio de diferentes sexos, los hijos nacidos de la esposa, después de que tienen lugar en el matrimonio, por lo general se definen legalmente como de su esposo, sin importar si es el progenitor. En la actualidad, desde luego, las pruebas de ADN posibilitan establecer la paternidad, tal como la moderna tecnología reproductiva permite que una pareja lesbiana tenga a una o ambas compañeras inseminadas artificialmente. Matrimonios como alianza grupal. Fuera de las sociedades industriales, el matrimonio con frecuencia es más una relación entre grupos que entre individuos. En la sociedad occidental se piensa en el matrimonio como un asunto individual, aunque la novia y el novio por lo general buscan la aprobación de sus padres. Al final son ellos que deciden o eligen si vivir juntos, casarse o divorciarse. Eso es de pareja. La idea de amor romántico simboliza dichas relaciones individuales. Las sociedades occidentales contemporáneas subrayan la noción de que el amor romántico es más necesario para un buen matrimonio. Cada vez más tales ideas se caracteriza también en otras culturas. El divorcio. La facilidad del divorcio varía entre la cultura. ¿Qué factores operan y para y en contra del divorcio? ¿Cómo se ven los matrimonios que son alianza política entre grupos resulta más difícil de disolver que aquellos que son asuntos más individuales y concienen principalmente a la pareja casadas y a sus hijos? Se vio que un screen sustancioso puede disminuir la tasa de divorcio para los individuos y que los matrimonios de reemplazo también funcione para perseverar las alianzas grupales. El divorcio tiende a ser más común en las sociedades matrimoniales que en las matrilineales patrilineales. El divorcio, cuando la residencia es matrilocal, la mujer simplemente puede percibir a un hombre con quien no es compatible. Matrimonios plurales. En la actualidad, en Estados Unidos, donde el divorcio es bastante sencillo y común, la poligamia, el matrimonio con más de un cónyuge al mismo tiempo, es contra la ley. En las naciones industriales, el matrimonio juntos individuos y las relaciones entre estos se puede disolver más fácilmente que aquellos que se dan entre los grupos. Conforme al divorcio se vuelve más común. Los estadounidenses practican la hemogamia serencial. Los individuos tienen más de un cónyuge, pero nunca legalmente más de uno al mismo tiempo. Como se afirmó anteriormente, las dos formas de poligamia son la poligania y la poliandria. La poliandria se practica solo en algunas culturas, notablemente entre ciertos grupos de nivel Nepal e India. La poliginia es más común. Hasta aquí mi exposición.